Bienvenidos a nuestro programa de Buenas Noticias. Y hoy empezamos con una gran celebración. Néctar de la Eternidad, dicen los titulares. Se celebra una gran festividad en la India. Millones de peregrinos van a 4 ciudades de la India para hacer esa gozosa celebración multitudinaria. Se trata de que, según su tradición, los diablos y los ángeles se pelearon en el cielo por una jarra que estaba llena del néctar de la eternidad. Y en ese forcejeo y en esa pelea, unas cuantas gotas cayeron sobre la tierra, y cayeron concretamente en esas 4 ciudades de la India. Es por eso que se peregrina a ese lugar intentando recoger la bendición que dejaron esas 4 gotas y obtener un beneficio de eso. Es por eso que miles de peregrinos, millones por millones, acuden a esas 4 ciudades y gozosamente se bañan en las aguas del río, disfrutando de esa supuesta bendición que reciben por esas gotas de la eternidad. Cientos de ascetas hacen lo mismo y gozosamente se cubren de ceniza y luego se bañan en el río con gran alegría. ¿Existen esas gotas de eternidad? Sería estupendo poder beneficiarse de esas salpicaduras de la divinidad. ¿Es que podemos hacerlo? ¿Es que podemos aprovechar esas salpicaduras de bendición de Dios? Este va a ser el tema de hoy, porque la Biblia nos dice que de alguna forma podemos y debemos hacerlo. La Biblia en 2 de Pedro 1:4 dice: por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina. Según este texto, nosotros podemos participar de la naturaleza divina, creyendo en estas promesas. ¿Cómo se puede participar de la naturaleza divina? Gálatas 2:20 nos habla de esta experiencia. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Según esta experiencia, por un lado él dice que está crucificado, no físicamente crucificado, clavado en una cruz, sino es la experiencia de la abnegación. Pablo se refiere aquí a que él querría hacer de forma natural una serie de cosas egoístas, sin embargo, él vive esta experiencia de la abnegación para que Cristo se pueda manifestar en él. Tal como dice el texto, con Cristo estoy crucificado, no en una cruz, sino en la experiencia con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este ya no vive yo nos dice claramente que se trata de esa experiencia, de ese ejercicio de la voluntad. Que en vez de actuar y hablar con su voluntad propia de su egoísmo personal, lo va a hacer con el Espíritu de Cristo. Una influencia personal que va a modificar sus sentimientos y su conducta en Cristo, Cristo en su corazón. Y de esta experiencia espiritual nos habla mucho la Biblia. Efesios 3 dice, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Es otra forma de decirlo. ¿Qué es el corazón? Desde luego es la sede de nuestros sentimientos, emociones y nuestras decisiones también, y nuestra voluntad. Por eso el hecho de que Cristo habite en el corazón, lo que significa es que esa presencia espiritual va a modificar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, para que sean como las de Cristo. ¿Quién puede ser como Cristo? Nadie, desde luego. Pero hay una promesa en la Biblia, hay unas salpicaduras de este néctar de la vida. Se trata de que Cristo quiere venir a nuestro corazón, quiere darnos esa influencia para modificar nuestra vida. Solamente que una persona se tome un café, su comportamiento se puede modificar. ¿Por qué? Porque va a tener menos paciencia, va a estar más alerta, más activo, ¿verdad? Si lo que toma es alcohol, también su conducta y su percepción de las cosas se va a modificar. Pues si una simple copa es capaz de modificar nuestro comportamiento y nuestros sentimientos, cuánto más el poder de Dios cuando se hace presente espiritualmente en nuestro corazón. A esta experiencia la Biblia le llama estar en Cristo, o que Cristo habite en nuestro corazón. Dice 1 de Juan, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de drástico es este versículo bíblico, lo cual nos enseña que la experiencia espiritual no depende de la Iglesia, depende de Cristo.
Así es, la experiencia cristiana no depende de la liturgia o de los ritos o de las normas de la Iglesia. Depende totalmente de la experiencia con Cristo. Por eso el texto dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, quizá entendemos ahora lo que significa esto de las salpicaduras del néctar de la vida. Nosotros podemos tenerlas. Las salpicaduras del néctar de la vida para los cristianos son exactamente Cristo, la presencia de Cristo en nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Escritura, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú ya estas salpicaduras de eternidad, ese néctar de vida eterna? ¿Tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón? Si no lo tienes, ahora es el momento perfecto para traer a Cristo a tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Como decía Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú puedes abrir tu corazón a Él, tú puedes orar y decirle, Jesús, tú puedes venir a mi vida y transfórmala. Haz un milagro, créame a tu imagen. Ya no quiero estar más con mis sentimientos egoístas, quiero tener ese mismo sentir que había en Cristo, que había en ti. Por eso, el texto es categórico. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, que Dios ha dado vida eterna y esa vida no está en la Iglesia. Dice que está en, dice el texto bíblico, y esa vida está en su Hijo. Y es que si la vida cristiana tuviera que estar centrada en la Iglesia, no nos llamaríamos cristianos, nos llamaríamos eclesianos. Pero si la vida cristiana ha de estar centrada en Cristo, entonces por eso nos llamamos cristianos. Esta quizás es la sorpresa más importante que nos podemos llevar estudiando la Biblia. Que nuestra vida no debe estar centrada en la Iglesia, en sus ritos o en sus normas. Nuestra vida espiritual solo debe estar centrada en Cristo para obtener vida eterna. Es hermoso ver las uvas cuando están maduras, hermosas y sabrosas. Sin embargo, el mérito no está en ellas, el mérito está en el árbol. Es por ese milagro de la capilaridad que la savia vital llega desde el tronco hasta el fruto, lo llena, lo madura y lo hace sabroso. Este es un hermoso ejemplo que Jesús puso de la experiencia en Cristo. Yo soy la vid, dice él, vosotros sois las ramas. Separados de mí no podéis hacer nada, pero conmigo vais a dar mucho fruto. Cristo quiere que nuestra vida esté centrada en Él, nuestra espiritualidad conectada con Él. Y esto yo te puedo garantizar que funciona. En mi experiencia personal yo puedo dar testimonio. En el pasado mi vida no era cristiana en absoluto. Teniendo 18 años, por problemas generacionales, salí de la casa de los padres y llevé una vida bastante desordenada. Sin miedo a nada, sin miedo a las drogas, a experimentar cosas nuevas, ni siquiera miedo a la muerte. Con el tiempo, gracias a un amigo, conocí la Biblia y la experiencia con Cristo. Y ahí todo cambió. Ahí descubrí un nuevo universo, descubrí la felicidad. Ahora bien, estaba atado a algunos vicios y tenía problema para liberarme de ellos. Pero la experiencia centrada en Cristo es como esa vid que te hace llegar la savia de vida. Tú no eres responsable de tus victorias, provienen de Él. Y así Dios pudo limpiar mi vida de todo lo malo, me dio una hermosa familia, formarme académicamente y darme una vida plena hasta el día de hoy. Mi vida cambió, tu vida puede cambiar. Aquel aeropuerto estaba completamente lleno. Miles de personas atestaban aquel aeropuerto en Jamaica, porque el que llegaba en un avión era ni más ni menos que el Hijo de Dios, la reencarnación de Yahvé. O al menos eso creían ellos, los miles y miles de Rastafarians que estaban atestando aquel aeropuerto. Haile Selassie, emperador de Etiopía, estaba llegando en un avión y ellos estaban preparados para adorarle. ¿Por qué? Bien, según la profecía que creen los Rastafarians, ellos creen en esa frase de la profecía que dice: mira hacia el este cuando veas que se corona un rey negro. Entonces vuestra liberación está cerca.
Y para ellos, Haile Selassie, emperador de Etiopía, era ese rey negro, según una antigua tradición, descendiente directo de Salomón por la línea de la reina de Saba. Así es que ellos se habían congregado allá para recibirle y adorarle. Una multitud. Haile Selassie abrió la puerta del avión y habló con ellos. Mi amigo Roy Tarnes me lo contó de primera mano. Él les dijo, yo no soy vuestro Dios, no me adoréis. Pero ellos no le hacían caso y le seguían adorando y aclamando como un Dios. Según ellos, piensan que él va a ser el rey negro, que les va a devolver a África y va a comenzar un imperio de raza negra que va a durar por la eternidad. Entonces Haile Selassie era tan importante para ellos, pero a pesar de que él les decía, no me adoréis, ellos le seguían adorando. Le dijeron, yo no soy vuestro Dios. Y entonces ellos pensaron que era un impostor. Este no es Haile Selassie, este es un impostor, y empezaron a insultarle y hubo que protegerle. Aquí aprendemos qué difícil es cambiar una idea religiosa cuando estamos acostumbrados a creer otra cosa. Qué difícil es cambiar nuestra comprensión de lo espiritual cuando estamos acostumbrados a creer otras cosas. ¿Puede pasarnos esto a nosotros? ¿Puede pasarte a ti? Quizá estando acostumbrado a centrar tu vida espiritual en la Iglesia, ¿seremos capaces de centrarla ahora en Cristo, en espíritu y en verdad? Jesucristo dio varios ejemplos al hablar de esto de la vida en Cristo. Uno de ellos es el de la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. El ejemplo de la puerta es bien claro. Podemos abrir o cerrar. Con esto Jesucristo nos enseña de que Él está a la puerta de nuestro corazón y Él llama. Y es decisión nuestra si le vamos a abrir o no. Tú puedes seguir con tu vida, tomar tus propias decisiones y hacer las cosas a tu manera. Puedes llevar tu vida seguida por el egoísmo, por sentimientos personales, o bien puedes decidir abrir la puerta para que Cristo entre y traiga su forma de ser. Si así lo haces, si abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a transformar tus sentimientos. Cuando estás en paz con Dios, con sentimiento de entrega y abnegación, el corazón cambia. Nacemos de nuevo. Vienen los sentimientos de estar en paz con Dios. Buenos sentimientos, buenas acciones, buena relación con los demás. Y puedes reproducir el carácter de Jesús. Esa es la victoria cristiana. Pero si decidimos no abrir esa puerta, Él no la va a forzar. Es tu decisión. Otro ejemplo es el ejemplo de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca, y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Aquí encontramos los dos destinos de las personas. Unos están unidos a Cristo, ¿verdad?, disfrutando de esa comunión, de esa relación, y los otros son recogidos y los queman para ser destruidos para siempre. ¿Qué aprendemos de este símbolo de la vid? Igual que una rama de la vid no puede dar fruto si no está unida al tronco, al árbol, de la misma forma, una persona si no está verdaderamente unida a Cristo, no puede dar buen fruto. La unión de la que nos habla Jesús es esa comunión espiritual, íntima, que mediante la oración tú puedes disfrutar con Él. Imagínate cómo del tronco sale la savia, llevando la vida a todas las ramas y llegando el fruto, llenando y madurando ese fruto y haciéndolo sabroso. Así puede ser también nuestra vida. Así pueden ser nuestras palabras y nuestras obras. Pero necesitamos recibir savia de la vid. No hay otra forma, no hay otra manera. La vida cristiana debe estar centrada en Cristo. El tercer ejemplo es el de comer. Jesús utilizó este ejemplo para darnos a entender que su espíritu, su verdad, deben estar en nuestro interior, como el alimento. Dice Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Muchos judíos no entendieron estas palabras y se quejaron. ¿Qué quiere decir este con que hay que comer su carne? El ejemplo es muy sencillo. Comer y beber. Cuando tú tomas un alimento, pasa al interior de tu cuerpo y te comunica su energía, te comunica su fuerza, realmente te alimenta, pasa a correr por tus venas, a formar parte de ti. Realmente el alimento te construye, te da energía. Por eso Jesús tomó el símbolo del alimento, porque Él también quiere ser así. Quiere ser algo que entra en tu interior y que realmente te nutre, te da energía, te da esa energía para ser un buen cristiano. Quizás ahora es un buen momento para probar esta experiencia, para vivirla intensamente, para tener esta comunión con Cristo y que puedas decir, como decían los cristianos de la Biblia, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Una gran verdad que ningún cristiano puede ignorar. Una vida centrada en Cristo. Una vida con Cristo presente en el corazón, para que tiña la vida con su propio carácter, con su propio espíritu, con su propia forma de ser. De la misma forma que tenemos este vaso de agua, un vaso de agua limpia y transparente. Esto podría representar a la persona. Ahora bien, para ser un verdadero cristiano debe tener al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y vamos a representarlo con un símbolo de su sangre, de su vida, el zumo de uva. De manera que cuando la persona recibe a Cristo, cambia completamente. Cambia de color, cambió de sabor, cambió de aroma, cambió de aspecto, un cambio total. Así también la vida de una persona cambia de aspecto cuando recibe a Cristo, cambia de conducta. Las demás personas lo pueden notar, se dan cuenta, porque tiene otro sabor, su vida tiene otro sabor, está en comunión con Dios. La paz de Dios produce buenos sentimientos y buenos frutos, buenas obras. Este cambio debe producirse. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué rica y qué abundante es la vida con la experiencia con Cristo. Como nos dice el texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es exactamente todo. Es decir, que seremos capaces con Cristo de superar todas las dificultades de la vida. Con su compañía y con su ayuda podremos vencer. Posiblemente tú tienes dificultades en tu vida. Como todos los seres humanos, tendrás desafíos, temores, desengaños, desilusiones, cosas que realmente te duelen. La promesa de Jesús es que con Él todo podrás superarlo. Podrás superar cualquier dificultad. Aférrate a Él mediante la oración. Vive esta hermosa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 2 dice: porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios en que lo hace. Dios hace el milagro de darte una vida buena, noble y digna. Es con su poder que puedes superar las pruebas y las dificultades. Nadie puede hacerse engreído pensando que Él va a superar por sí solo todas las dificultades. Es Dios. En la Biblia la verdad es que la vida estará centrada en Cristo. Por eso, Hebreos 13 nos dice: que os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él
en vosotros lo que es agradable ante Él. Me encanta este texto porque contiene las dos cosas. Por un lado la obediencia y por otra la experiencia centrada en Cristo. En la primera frase dice que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, es decir, efectivamente hay que hacer su voluntad, hay que obedecer, haced la voluntad de Dios. Pero dice la segunda frase, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Será Él quien lo haga, será Cristo en vuestro corazón, como esa savia que llega a las ramas y les da una vida que las ramas no tienen por sí solas. Por eso Proverbios 23 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque alguien pensará, bueno, si Dios va a hacerlo todo, entonces yo no hago nada, yo no tengo nada que hacer. Si entendemos bien la Biblia, vamos a entender que sí tienes algo que hacer. Abrir esa puerta, aceptar a Jesús. Hay una abnegación. La palabra crucificado que nos decía Pablo significa que tú literalmente vives una experiencia de abnegación para que Jesús se manifieste. Cuando hemos hecho esta experiencia con el vaso, si el vaso estuviera completamente lleno de agua, no podríamos poner el zumo de la uva dentro, no podríamos cambiarlo. Así también las personas, si están llenas del yo, del ego, de suficiencia propia, Jesús no va a poder entrar, no va a poder entrar esa vida que les va a transformar. Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La experiencia centrada en Cristo no es una experiencia que no tiene ningún esfuerzo que hacer. El esfuerzo que hay que hacer para vivir una vida centrada en Cristo es negarse a sí mismo, es conseguir que Jesús entre por esa puerta y transforme nuestra experiencia. Segunda de Corintios 5 da los resultados. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, la vida cambia, es transformada. Porque allá donde llega Jesús, la vida es transformada. Él lo transforma con su presencia y su poder. El capítulo 8 de Mateo está lleno de milagros impresionantes, como una cabalgata, un despliegue del poder de Dios. El texto dice, y vino una completa calma. Nos está hablando en este relato de la calma de la tempestad. Cuando Jesús estaba en la barca y había una tremenda tormenta, los apóstoles pensaron que iban a morir ahogados, que no podían salvarse. Sin embargo, Jesús, con su poder, calmó la tempestad y lo hizo con toda facilidad, porque Él tiene poder para hacerlo. Así también, si Jesús está en la barca, si Jesús está en tu vida, Él también puede calmar la tempestad que hay en tu vida, todos los problemas que no puedes manejar, todas las cosas que vienen a tu vida que parece que te van a ahogar. Si Él está en la barca, si tú le traes a tu vida, Él va a calmar la tempestad y la va a transformar en calma. Él puede darte la paz, privilegio de una vida centrada en Cristo. Colosenses 1 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, esa es la esperanza de gloria. Vemos que en este planeta también cayeron unas salpicaduras del néctar de la eternidad, ¿verdad? Vemos que Dios dejó caer esa vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Recuerdo una experiencia en el Instituto Wildwood, en Estados Unidos. Recuerdo una señora que no sanaba, a pesar de todos los tratamientos y a pesar de que todo estaba a favor. Ella no mejoraba realmente. Así es que el equipo de médicos, que contiene también un psiquiatra, estudiaron el caso y llegaron a la conclusión de que ella tenía un profundo rencor hacia su marido que no la dejaba vivir. Ese era su tema de conversación. Cuando salían a pasear, ella hablaba de lo malo que era su marido, su ex marido concretamente. Cuando estaban en consulta, hablaba de lo malo que era su marido. Con las enfermeras, el tema de conversación era lo malo que era su marido. Al final hubo que sentarse con ella. El psiquiatra, un psiquiatra cristiano, abrió la Biblia y le dijo, ¿es usted cristiana?
Ella dijo, sí, de toda la vida. Y en esa respuesta también se dio cuenta que había un problema. A cualquier cosa le llamamos ser cristiano, ¿verdad? Y entonces el hombre, este psiquiatra, abrió la Biblia y empezó a tratar el verdadero problema de aquella persona, que le generaba toda esa tensión, todas esas toxinas y todo ese problema de salud. Y hablando con ella, mostrándole el ejemplo de Jesús, explicando lo que es el perdón, la extinción del rencor, el amor a las personas, consiguió hacer la paz. Y esta persona entendió lo que es una vida centrada en Cristo. Abrió su corazón, Jesús cambió su vida, ella pudo tener nuevos sentimientos, buenos sentimientos que le extinguieran el rencor en su vida. Y ahí empezó a mejorar, empezó a tener paz y los demás pudieron disfrutar de otras conversaciones. El milagro se había producido. ¿Se ha producido en tu vida? Yo espero que se pueda producir. Si no se ha producido, que se produzca pronto. ¿Y por qué no hoy? Una vida centrada en Cristo. Y esto sí que son buenas noticias.